¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto de volver a estar una vez más aquí en las pantallas de YouTube, ¿sí? Transmitiendo esta vez un nuevo tema correspondiente al curso de trigonometría en lo que viene como razones trigonométricas parte 3, donde voy a exponer o definir las dos últimas razones trigonométricas de esta parte, de esta entrega, que es la secante y la cosecante. Bien, quien te habla es el profesor Miguel Ángel Melgarejo Padilla. Voy a dar exposición a este tema y seré el responsable de llevar a cabo y desarrollar este video. Bien, el éxito está hecho de aquellos sueños a los que nunca dejamos de seguir. Iniciemos razones trigonométricas parte 3. Aquí aparece la secante. Me dice, respecto de un ángulo agudo perteneciente a un triángulo rectángulo, la secante se define como la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Aquí tenemos, ¿qué cosa? Un triángulo rectángulo, el ángulo interior tetita. A y B son la medida de los catetos AB y BC. AC es la hipotenusa y su medida es C. Veamos, la razón trigonométrica secante, por definición te acabo de mencionar, es el valor de la hipotenusa dividido entre el valor del cateto adyacente, ¿no? H sobre K, en forma abreviada. Bien, definimos en este triángulo, la hipotenusa es C. Ahí está, C es hipotenusa. ¿Vio? Y el cateto adyacente, ahí está, es B, ahí apareció. De esta manera, para esta figura, la secante se define como hipotenusa sobre cateto adyacente, es decir, C dividido entre B. Seguimos ahora con la cosecante. Dice, respecto de un ángulo agudo perteneciente a un triángulo rectángulo, tetita es el ángulo agudo que hace mención, la cosecante se define como hipotenusa sobre cateto opuesto. Bien, ahí está, definimos cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto es igual h sobre co en forma abreviada, ¿no? Entonces, la cosecante de este angulito teta será hipotenusa, es decir, c, ahí está, c. Cateto opuesto para tetita vendría a ser a, ahí aparece a. Y finalmente definimos de esta manera la secante y la cosecante. Presta atención, secante, cosecante. Él es la razón y él es la corazón. ¿Bien? Más adelante veremos eso, no te preocupes. Demos vuelta a la página para continuar con la exposición de este video. Aplicando lo aprendido. Ejercicio número 1. Me dicen en el siguiente triángulo rectángulo determina el valor de la secante de teta. Nosotros sabemos por definición que la secante y la cosecante son razones trigonométricas que dependen de la hipotenusa. Por tanto, si observo esta figura, no tengo hipotenusa. Entonces, como primer paso resolutivo, tendríamos que calcular la hipotenusa utilizando esa maravillosa herramienta matemática que es el famoso teorema de Pitágoras. Veamos. Por el teorema de Pitágoras, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, en este caso 1 y 3. Veamos, raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado, eso me da la raíz cuadrada de 1 más 9, lo que me da la raíz cuadrada de 10. Por tanto, la hipotenusa para ese triángulo rectángulo tomará el valor de raíz cuadrada de 10. ¿Sí? Ahora vamos lo que nos piden, secante. Por definición de secante, tenemos que esto es hipotenusa sobre cateto adyacente. Conocida la hipotenusa, el cateto adyacente a teta es 3. Reemplazamos. Vea usted, hipotenusa sobre cateto adyacente es raíz cuadrada de 10 dividido entre 3. Por tanto, de esta manera, sencilla, rápida y práctica, hemos encontrado la solución a este ejercicio. Bien, nos viene un ejercicio número 2, también la contraparte, aquí me pedían secante, aquí me piden cosecante. Me dan de dato un triángulo rectángulo con un ángulo agudo teta, hipotenusa 13, cateto adyacente 5. Pero, y digo pero, la cosecante se define según lo que hemos visto como hipotenusa sobre cateto opuesto, pero tengo de dato el adyacente. Por lo tanto, yo necesitaré una vez más utilizar el teorema de Pitágoras para poder calcular este cateto, que es el cateto opuesto al ángulo teta. Bien, ¿qué me dice respecto de eso? Como proceso resolutivo, al aplicar el teorema de Pitágoras, dice que la raíz cuadrada, un cateto, la medida de uno de los catetos es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. En síntesis, el cateto opuesto será igual a la raíz cuadrada
de 13 al cuadrado menos 5 elevado al cuadrado. Tenemos por diferencia de cuadrados 13 más 5, 13 menos 5 es 18 por 8 y eso me da la raíz cuadrada de 144, lo que es 12. Por lo tanto, este cateto opuesto que necesitaba conocer vale 12. Conocido el cateto opuesto, voy a mi definición de cosecante, que es hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Bien? Entonces, hipotenusa vale 13, cateto opuesto vale 12, reemplazando datos, tendríamos por fin la respuesta a este ejercicio, que la cosecante del ángulo tetita es 13 dividido sobre 12. Vamos a correr el video, demos vuelta a la página para ver lo que nos trae. Muy bien, ejercicio número 13, mire lo que tenemos aquí. Ya es una figura un poquito más elaborada. Tengo el triángulo ABC rectángulo y el triángulo ACD superpuestos con un lado común. ¿Sí? Esta expresión es la que me piden hallar. Cosecante del ángulo alfa lo tendré que calcular en este triangulito y la secante del ángulo phi, que lo tendría que calcular en este otro triangulito. ¿Sí? Vamos a nombrar a esa expresión que me piden calcular la expresión asterisco. Y a partir de aquí vamos a trabajar en ambos triángulos. Este es el lado común AC para ambos triángulos. Mire, del triángulo rectángulo ABC, aquí, voy a llamar a este lado común M. ¿Bien? Voy a trabajar en ese triángulo que lo estoy sombreando, ¿ves? Lo he sombreado. Vamos a calcular la cosecante, que es hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa sobre cateto opuesto. Eso me da M medios. Eso será la expresión I. Bien, ahora del triángulo rectángulo ACD. Bien, ahí lo sombreo de verde. Presta atención. Vamos a calcular la secante, que es hipotenusa sobre cateto adyacente. Para phi, la secante de phi. ¿Vio? Entonces, aquí teniendo eso, hipotenusa sobre cateto adyacente sería 12 sobre m. A eso le hemos llamado la expresión 2 veces i. I y 2i la reemplazamos en la expresión asterisco y tendríamos m medios multiplicado por 12 sobre m. Tenemos el producto de dos fracciones donde el numerador y denominador en ambas fracciones son iguales. Pasamos a simplificar, por lo tanto me quedaría 12 dividido sobre 2, lo cual me da el valor de 6, teniendo así la respuesta para este ejercicio. ¿Vieron? No es tan complicado. Es cuestión de observar, analizar, recordar cómo definimos nuestras razones trigonométricas, algo muy importante, y luego establecer las relaciones necesarias para poder llegar a la solución. Ejercicio número 4. Mire, ejercicio número 4. En la figura mostrada, ABCD es un cuadrado. ABCD es un cuadrado. Figura de lados paralelos 2 a 2 e iguales y mutuamente perpendiculares sus lados consecutivos. Ahí está, lados iguales. Mira, además me dice que se sabe que PC, este ladito, es 3 veces VP. Bien, aquí vamos a llamar esta expresión M lo que me dan para calcular la tangente de teta por la secante de phi. Bien, te decía que PC es 3 veces BP. Si BP vale A, BP vale A, PC tendría que valer 3 veces A. Como se trata de un cuadrado, este lado BC es A más 3A. Este ladito también sería igual a 4A, este ladito 4A y este ladito también me diría el valor de 4A. Así obtenemos con esta relación y sabiendo que se trata de un cuadrado, las dimensiones de sus lados, ¿no? En este ejercicio. Bien. Del triángulo rectángulo DCP, ahí sombrerito de lila, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para calcular el lado de P, hipotenusa, ¿bien? Es igual a la raíz cuadrada de los cuadrados de los catetos. Si ustedes se dan cuenta, 3a cuadrado más 4a cuadrado son pitagóricos. Viendo previamente ese tema, el teorema de Pitágoras, lo vimos, 3 y 4 me dan origen al otro lado, que es la hipotenusa 5. Por lo tanto, dP vendría 5 veces A. Ahí aparece, dP vale 5 veces A. ¿Y por qué era importante calcular dP? Este es hipotenusa. Hipotenusa sobre cateto adyacente es la secante de phi y lo necesitamos. Entonces, secante de phi en ese mismo triángulo es hipotenusa sobre cateto adyacente. 5A sobre 4A. Se cancelan las A, por lo tanto la secante de phi vendría a ser 5 cuartos. Expresión I. Vámonos ahora al triángulo rectángulo, ¿sí? DAB. Ahí se sombreó de amarillo. Me piden calcular en este triángulo rectángulo la tangente de teta. Aquí está el ángulo teta. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿sí?
Entonces, trabajando eso, vamos a tener que esto va a ser 4a sobre 4a. Por tanto, tendríamos que la tangente del ángulo tetita sería 1. La expresión 2i es la que llamamos a esto. Sí, finalmente lo que corresponde es reemplazar estos dos valores en la expresión asterisco, de i y 2i en asterisco. Reemplazando, tendríamos 4, que está aquí, tangente de teta, es 1, la secante de phi es 5 cuartos. Vemos que en esta multiplicación, en el numerador y denominador, aparecen 4, ¿no? Hay una fracción, por eso hablo de denominador. Simplificamos, se va 4 y queda 1 por 5, que me da 5, siendo esto la respuesta para este ejercicio número 4. ¿Bien? Bien, te invito a seguir, no te muevas de tu sitio, presta atención, ¿sí? Puedes retroceder, avanzar. Lo bonito de un video es eso, que nos permite retroceder, avanzar, hacer una pausa para poder comprender y tener una mejor comprensión de esta exposición. Sigamos. Ejercicio número 5. Me dicen calcular la secante de phi por la cosecante de phi en este triángulo rectángulo cuyos catetos valen 1 y 2. Muy bien, profe, si me dicen secante y cosecante, entonces necesito calcular la hipotenusa, obviamente. Por lo tanto, vamos a utilizar, previamente llamamos a esta expresión h asterisco, y te decía, vamos a utilizar esa maravillosa herramienta que se llama el teorema de Pitágoras para poder calcular la hipotenusa en este triángulo rectángulo. Es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, por lo tanto este será igual a la raíz cuadrada de 5, siendo él el valor de la hipotenusa. Conocido esto, por definición de secante y cosecante, vamos a calcular la secante, que es hipotenusa sobre cateto adyacente, es decir, raíz cuadrada de 5 dividido entre 2. Esto sería la expresión i. Secante de phi igual a raíz de 5 dividido sobre 2. Pasemos ahora a calcular la cosecante de phi. Esto sería hipotenusa sobre cateto opuesto, obviamente respecto del ángulo phi. Hipotenusa sobre cateto opuesto sería en este caso raíz de 5 dividido sobre 1, siendo la cosecante de phi igual a raíz de 5. Esto será la expresión 2. Reemplazamos aquí en la expresión asterisco i y 2i, y ahí está. ¿Ven? Reemplazando tendríamos raíz de 5 sobre 2 por raíz de 5. Obviamente raíz de 5 por raíz de 5 es raíz de 5 al cuadrado. Este exponente 2 con el índice radical tácito que aparece aquí, que es 2, se van a cancelar y me estaría quedando 5 medios, siendo la respuesta de este ejercicio número 5 h igual a 5 medios, o 2,5 de repente si hubiera clave y no hubiera la opción de una fracción, sino de un número decimal, sería también 2,5. ¿Ven? Vamos a continuar viendo el ejercicio número 6. También otro problemita bonito, bien elaborado, en donde vemos dos triángulos, ABC y ACD. El lado común es AC. Una vez más voy a comenzar dándole nombre a la expresión que me piden calcular, m secante de phi por cosecante de tetita. Obviamente en el triángulo ABC calcularemos la secante de phi y en el triángulo ACD calcularemos la cosecante del ángulo teta. Veamos, por definición de secante y cosecante vamos a trabajar en el triángulo ABC. ABC. A este lado común le voy a dar el nombre de A. Y voy a trabajar en este triangulito sombreándolo de amarillito. Ahí está, lo he sombreado de amarillo. Bien, entonces definimos, secante de phi es hipotenusa sobre cateto adyacente, obviamente respecto de phi. Ahí está a sobre 5, siendo la secante de phi a sobre 5, y a esto le llamamos la expresión i. Ahora vamos a trabajar en el triángulo rectángulo ACD. Ahí lo voy a sombrear, presta atención, de verde, ¿ven? Entonces ahí vamos a definir cosecante de teta. Teta, la cosecante de teta es hipotenusa sobre cateto opuesto, obviamente respecto de teta. Eso sería 15 sobre A. Por lo tanto, la cosecante de teta, siendo 15 sobre A, le llamamos 2i. Bien, vamos a reemplazar la expresión i 2i en esta expresión asterisco. Bien, aquí, de i y 2i en asterisco. Ya tenemos eso. ¿Ve, campeón? Mire, préstame atención, no te distraigas, reemplazando. Sería la secante de phi aquí a quintos, y la cosecante de teta sería 15 sobre A. Bien, arriba y abajo se van las A, me estaría quedando 15 sobre 5, lo cual me da como resultado el valor de 3, teniendo así el final o la respuesta final para este ejercicio número 6. Con esto, señores, he completado esta entrega de 6 ejercicios y el marco teórico en su forma más simplificada, ¿no? De la teoría.
Vamos a pasar a la siguiente página para iniciar con la despedida. Gracias por tu atención. Bien, te decía, en esta parte es donde te pido por favor que me des un like. Tus comentarios son muy importantes para poder seguir desarrollándome en esto de la publicación de los videos en el YouTube. Aparte, te voy a dejar el enlace en los comentarios de este video, ahí abajito puedes encontrarlo, donde encontrarás temas afines a la trigonometría y además otros temas relacionados con los cursos de álgebra y física. Bien, gracias por tu atención prestada. Sin más preámbulos, me despido esperando volvernos a encontrar en una próxima entrega. ¿Sí? Con ustedes, profesor Miguel Ángel Melgarejo Padilla. Muchísimas gracias. Nos vemos en el YouTube.